en torno a la enfermedad, pues creo que son bienvenidos. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho por su tiempo y pues iniciamos. Ok, hola, buenos días. Mucho gusto con todos. Me indican solamente si se ve la Buenos pantalla de días. inicio. Sí se Hola, ve. buenos días. Listo, entonces vamos a empezar. Un momento. Bueno, como tema tengo la importancia e indicaciones de la electromiografía en sí en pacientes con ELA orientada a familiares. Soy la doctora Kerly Mendoza Celorio, tal y como me presentó Leti. Soy neuróloga clínica de adultos formada en el Hospital Juárez de México y neurofisióloga clínica formada en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Entonces vamos a empezar. ¿Me indican si se ve? Es que yo no Se estoy. aprecia bien. Ok, listo. Para empezar, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica? En sí, vamos a llamarla ELA a partir de adelante. Es una enfermedad, perdón, neurodegenerativa progresiva, como muchos lo saben, va a afectar a las neuronas motoras. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos tanto neuronas que nos permiten sentir como mover, pues esta enfermedad afecta a las neuronas motoras que van a controlar los músculos para que se muevan, por lo tanto es la parte más afectada en los pacientes. Por lo tanto, va a causar debilidad muscular, dificultad para moverse en el diario vivir, para hablar, para deglutir o tragar y también para respirar. Entonces, para un diagnóstico diferencial completo, vamos a incluir los diferentes procedimientos. Para empezar, hay que hacer un examen neurológico completo. Esto es lo inicial. Entonces, cada vez que un paciente se sospecha o tiene alguna dificultad para mover una parte de su cuerpo, es importante que asista a un médico capacitado, en este caso un neurólogo de adultos, para que le realice un examen neurológico completo. Luego, a partir de ahí, hay que hacer varios exámenes, incluido en esto las pruebas electrodiagnósticas o la electromiografía y el estudio de conducción nerviosa, que es en sí para lo que va a estar orientada esta charla. También se le hace estudios de sangre, de orina, se le va a hacer exámenes hormonales para descartar que no tenga afección de las tiroides, paratiroides, recolección de orina, entre otras. Se le va a hacer radiografías, porque muchos de estos pacientes se le asocia con un timoma. También, también se hacen resonancia magnéticas, estimulación magnética transcranial como tratamiento, y la resonancia es justamente para diferenciar que no se tenga un tumor o una afección a partir de las cervicales que no permita el movimiento correcto. Y en sí se hacen muchísimos otros diagnósticos. Hoy en día también se hacen paneles genéticos porque hay ELA hereditaria o genética. Se hace biopsia muscular, punción lumbar, entre otros. Como hoy en día, a pesar de que ha avanzado mucho la tecnología, de que hay exámenes, estudios más completos, no se puede determinar cuál es la causa específica. Se dice muchas veces que la ELA es por uso de pesticidas, pero hay pacientes que nos llegan a la consulta que no tienen nada que ver con ese tipo de trabajo, pero sí también se ha detectado que hay ELA de herencia, o sea, por transmisión genética, que eso solo constituye un 5% de todos los casos de ELA, es decir, es muy poco probable. Bueno, ahora sí, ¿qué son los estudios neurofisiológicos o de electrodiagnósticos? Estos son pruebas que van a evaluar como tal el sistema nervioso periférico. Nosotros tenemos un sistema nervioso central que es el cerebelo como tal, el sistema nervioso autónomo que se encarga de otras partes de nuestro cuerpo de controlarlo y el sistema nervioso periférico que son las raíces nerviosas que van a salir de la columna. Estos permiten medir cómo estos nervios o cómo los nervios y los músculos responden a las señales eléctricas mediante estímulo. Por ejemplo, esto que vemos aquí es un estimulador. Nosotros estimulamos varios nervios periféricos que se encuentran tanto en los brazos como en las piernas. Y así vamos a ver si estos nervios están afectados ya sea por sospecha de ELA o por otras enfermedades, como por ejemplo si tienen radiculopatías o problemas cervicales, también pueden dar como molestias musculares. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Son fundamentales en sí, como dice aquí, para diagnosticar y monitorizar enfermedades neurológicas como la ELA.
Entonces, tenemos el estudio de conducción nerviosa dentro de esta prueba neurofisiológica que va a permitir evaluar cómo los nervios transmiten señales hacia los músculos. Esto va a dar toques eléctricos. De hecho, cuando llega el paciente a nuestra consulta, a nuestro consultorio, laboratorio, les explicamos que son como los toques que daban en la feria cuando estaban pequeños o así parecidos, solamente que acá nosotros vamos a reflejar la forma del nervio, nosotros evaluamos varias cosas y decimos si el nervio está dañado, si está dañado de manera distal, proximal, o si sospechamos que está dañado o que no tiene ningún daño. En la ELA es importante tanto para diagnosticar como para la evaluación progresiva. De hecho, que sabemos que la ELA por lo general empieza como a los 40, 50 años, entonces muchas veces y hay tipos diferentes de presentación, nosotros vamos viendo, o sea, no es necesario que se haga este estudio como cada 3 meses, cada 6 meses, pero sí, si el paciente ha evolucionado muy rápido, podemos repetir para ver si el daño ha avanzado, el daño como tal en los nervios, motores. Entonces va a ayudar a evaluar lo que es la función motora, además de entender qué áreas del cuerpo están más afectadas, debido a que, como sabemos, hay pacientes que pueden que se les afecten más las piernitas, otros más los brazos, otros tengan más dificultad para deglutir sus alimentos o incluso para respirar. Entonces nosotros vamos viendo cómo y clasificamos de acuerdo a varias escalas que son manejadas entre médicos para entendernos en el mismo idioma como en qué grado de la enfermedad está o si la evolución va lenta o si la evolución va más rápida. Entonces, por eso es importante realizar este estudio de conducción, que junto con la electromiografía, que es como a veces más llaman a este estudio en conjunto. Por ejemplo, hay muchos médicos que no son neurólogos, por ejemplo, un médico internista, un neurocirujano, o así, puede que pida un estudio de electromiografía, pero que va a incluir ambas partes, va a incluir tanto el estímulo nervioso como el trabajo con la aguja. La electromiografía significa eso, trabajar con una aguja para medir la función de los músculos. Entonces, esta es una prueba diagnóstica que va a medir la actividad eléctrica. ¿Cómo lo hace? Esta aguja que ven acá, no sé si ven mi señalador, es la aguja con la que trabajamos. En vez de, por ejemplo, como en el de acá, nosotros trabajamos con varios electrodos que colocamos en los diferentes trayectos de los nervios. Acá esta aguja va a ser un electrodo, pero la diferencia del estudio de conducción nerviosa es que la aguja va a ir ingresada en el músculo porque esta agujita aquí especial tiene un micrófono en la punta que con los aparatos que nosotros utilizamos nos permite medir la función del músculo, ver si está el músculo inflamado, si tiene un daño como tal. Entonces, va a detectar la presencia de tanto de los nervios y los músculos que estamos estudiando. Esto va a involucrar como tal y como vemos en esta imagen, inserción de agujas finas en los músculos para registrar la actividad. Pero sin este estudio, de aquí la importancia, sin este estudio un neurólogo no le puede decir como al 100% que tiene el diagnóstico de ELA, porque hay muchas enfermedades con diagnóstico diferencial que se pueden parecer como a la ELA. Sin embargo, por ejemplo, en áreas donde no hay acceso a este estudio, también se puede hacer un diagnóstico de exclusión, evaluación clínica, pero hoy en día que tenemos la tecnología, tenemos los recursos, que hay personal médico capacitado como los neurofisiólogos, que somos los encargados de hacer estos estudios, de interpretarlos, es necesario que a sus o ustedes, por ejemplo, en caso de que se necesite con él, se lo hagan. Y puede ser molesto, puede ser incómodo, pero como les decía, es muy importante, aparte del examen neurológico, realizarlo. Y aparte, como ven aquí, puede ser la aguja muy finita, es como las agujas de insulina, y no se va a ingresar totalmente en el músculo. La punta es necesario que se ingrese como unos medio centímetros, por decir así, y nosotros con eso vamos guiando para escuchar, porque vamos a escuchar el músculo. Entonces, no se asusten cuando les digan una electromiografía, es con una aguja, no se imaginen que es grande, es pequeña y no se ingresa todo, pero si hay que hacer, o sea, hay que acudir a lugares. Es muy día que habla de Camila lo ridículo, porque ¿Cómo ayuda la ¿Alguien electromiografía en el diagnóstico? tiene uno, por favor? Adelante, doctora, una disculpa.
No se preocupen, gracias. Entonces, ¿cómo ayuda ahora la electromiografía en el diagnóstico de la ELA? Pues nos ayuda a la identificación temprana. Esto puede detectar signos de daño en las neuronas motoras antes de que sean visibles clínicamente. Por ejemplo, si un paciente, sabemos que en la ELA se presentan movimientos que clínicamente o el neurólogo le llama como fasciculaciones, que por ejemplo pueden presentar en la lengua o en los brazos o en las piernas. Y entonces hay muchos pacientes que cuando comienzan a notar muchas fasciculaciones o ese movimiento de tipo de serpiente debajo del músculo, es lo que le llama la atención antes de que aparezca la debilidad. Entonces acuden a un médico, el médico ya hace el examen neurológico, descarta que no sea ningún otro problema por medio de exámenes de sangre y ya a seguir le manda la electromiografía. Muchas veces ahí nosotros detectamos que sí ya hay signos antes de que clínicamente esté con debilidad en los brazos, en las piernas, al deglutir. Entonces, se puede ir preparando tanto al paciente como al familiar para irles dando diagnósticos precisos y decir un diagnóstico correcto y así mismo evaluar el progreso, darle el tratamiento necesario y lo demás que ustedes ya saben. Entonces también nos permite confirmar el diagnóstico, tanto ayuda a confirmar como excluir la ELA en base de la actividad muscular anormal que nosotros detectamos por medio de esta agujita que es muy importante realizar el estudio, como les decía, con personal capacitado. Y también nos ayuda a monitorizar la progresión de la enfermedad para evaluar con el tiempo cómo va avanzando, pero no es necesario que se lo hagan cada 3 o 6 meses. Si su médico tiene la necesidad de hacerlo, por lo general puede que sea en un año, una vez que se lo haga, luego en 6 meses, así, dependiendo de lo que su médico sospeche o si, por ejemplo, a él clínicamente se le parece una ELA, pero luego cambia como el diagnóstico, ahí sí. O sea, siempre debe ser indicado por un médico y realizado por personal capacitado, en este caso neurofisiólogos. Por lo tanto, por ejemplo, el costo de la electromiografía o del estudio de conducción nerviosa no es tan, digamos, no cuesta 1,000 pesos, por decirlo así, como una consulta de neurología y a veces es muy poco accesible a los pacientes si se lo hacen en la parte privada, porque sí tiene un costo elevado porque se usa, primero porque se usa un material como esta agujita que se usa estéril. Eso también tienen que tomar en cuenta los familiares y los pacientes. Cada vez que vayan a un laboratorio tienen que fijarse que la aguja sea nueva, estéril, que se la muestren, que se la abran enfrente de ustedes porque como ven que se maneja insertándose en un músculo, ya es un material cortopunzante que está en contacto con fluidos importantes como la sangre. Entonces, esta agujita sí puede ser un poco costosa, por lo tanto, tanto el estudio, el tiempo que se lleva, el estudio en la parte particular sí puede costar alrededor de 5,000 a 10,000 pesos, depende de dónde se lo realice. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la electromiografía en el manejo de la ELA? Pues va a planificar el tratamiento, ayuda a los médicos a ajustar el tratamiento y las terapias, debido a que, por ejemplo, si un médico se equivocó en el diagnóstico y les dijo que tenía que operarse las cervicales o operarse la columna lumbar, pues ya nosotros le decimos, por ejemplo, con la electromiografía más la evaluación del médico neurólogo, de que no es necesario que se opere, porque a pesar de que se vaya a operar, no va a mejorar la debilidad. O sea, se puede operar, es que sí, puede haber en conjunto un problema de radiculopatía y aparte la ELA, eso sí, pero así sea que se opere, la enfermedad va a seguir progresando. No es necesario entonces gastar o invertir ese dinero y tiempo, sino es que ya el médico ajusta cuáles son las medidas de sostén que va a requerir su familiar. También evalúa la función muscular, permite saber qué músculos están más afectados y priorizar su manejo. Por ejemplo, si se afectan más los músculos de la respiración, ya se lo envía con terapia respiratoria, se le indican ejercicios o se le indican datos de alarma para que el paciente mejore la calidad de vida en sí. Entonces se le indicará en tal caso de que necesite soporte de oxígeno, o que en caso de que, por ejemplo, si no puede deglutir o los músculos de la deglución, de pasar los alimentos son los más afectados, pues ya se indicará al paciente o a los familiares que va a requerir un botón gástrico o una sondita por donde se alimente para así evitar que, por ejemplo, hagan neumonías, problemas respiratorios o cosas que van a perjudicar la calidad de vida tanto del paciente como ustedes, cuidadores. También el pronóstico va a proporcionar información sobre la rapidez de la progresión de la enfermedad y también anticipa de necesidades futuras, como les dije,
ayuda a los familiares a prepararse a los nuevos desafíos. Por ejemplo, si un paciente va a presentar más afectado a los músculos de las piernas, pues si no tiene fuerza, probablemente va a requerir de un bastón, luego va a requerir de andadera o tal vez va a requerir de una silla de ruedas. Entonces se va preparando al paciente y al familiar diciéndole en las consultas, como tiene más afectados los músculos de la pierna, va a requerir que vayan solicitando la compra o que vayan organizando para que tengan el material requerido y necesario, como una silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pueden esperar los familiares durante la electromiografía? Pues la duración, este es un estudio que no es tan corto, por lo general es una prueba que dura entre 1 a 2 horas dependiendo de la colaboración del paciente, dependiendo también si el paciente no se puede mover, por ejemplo, si se llega en silla de ruedas, si requiere oxígeno. Por lo general es un estudio ambulatorio, que quiere decir que no es necesario que el paciente esté ingresado en un hospital. Se realizan en consultorios especializados, en laboratorios que tengan las máquinas, tengan las sillas, tengan los recursos necesarios para que el paciente esté cómodo al momento de realizárselo. El paciente además debe estar tranquilo y relajado debido a que es un estudio que, como nosotros evaluamos el músculo, si nosotros o el paciente lo tiene muy contraído, pues no se va a poder realizar como tal efectivamente el estudio. Entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Pues como tal es una aguja, entonces sí va a haber incomodidad, va a haber un poco de dolor, aunque muchas personas, como el dolor es subjetivo, o sea, a una persona le puede doler más, a otra menos, o puede escuchar, por ejemplo, si ya le envían una electromiografía y le pregunta a X persona, al vecino, a un amigo, qué es la electromiografía, le puede decir, uy, no, ese estudio es muy doloroso, es muy cruel, los doctores ingresan la aguja y hacen doler, pero es que es operador dependiente, es decir, depende de quién se lo hizo. Puede que el paciente haya sentido mucha molestia si es una persona que no está capacitada y no sabe cómo mover la aguja o le ingresaba en cada punto del músculo, pues como tal sí va a ser muy doloroso. En cambio, si lo hace una persona que está entrenada, capacitada, que tiene experiencia, pues puede ser un estudio sencillo. Y los resultados, pues como es un estudio que sí se hacen varias valoraciones de músculos, de nervios, pues ya depende del laboratorio, de la persona que lo realice, pero por lo general sí los entregamos hasta en 48 horas. Solamente que sea como una urgencia o como que tenga consulta al día siguiente, pues allá pueden consultarlos con sus médicos si es en la parte privada y si ya es un INSS o en el ISSSTE, pues sí hay que acomodarse como a los tiempos de que ellos tengan los resultados. ¿Y cuál es la importancia del apoyo familiar en los pacientes que se van a realizar este estudio? Pues es muy importante acompañar al paciente durante la prueba, sobre todo porque si el paciente ya tiene debilidad para pararse, para cambiar de posición, pues en este sentido va a ser un soporte. También como el paciente muchas veces llega en estado de confusión por el diagnóstico, porque ya ha buscado en internet qué es la ELA, llegan tristes emocionalmente, psicológicamente, entonces es muy importante hacer ese acompañamiento. Entonces, nunca manden a un paciente solo, así sea que o les digan que los esperen afuera, pues porque la sala o el lugar de hacerlo es muy pequeño, está bien, pero sí es importante acompañar a sus pacientes durante la prueba. Estar informados también sobre el diagnóstico y las opciones de tratamiento, debido a que, como sabemos, no hay todavía curas y hay muchos tratamientos o un poco, sobre todo un medicamento que está siendo estudiado, que sí se lo indica, pero por el costo muchas veces como médicos y como sabemos el pronóstico, les vamos a decir que preferimos que ese dinero lo inviertan en terapias, en mejor calidad de vida al paciente. Entonces también la importancia del apoyo familiar en la toma de decisiones sobre el cuidado y el bienestar también es muy importante. Entonces, eso, eso es lo que va a requerir, por ejemplo, en este caso, un neurofisiólogo, que llegue el familiar, que sepa qué es la electromiografía, por qué es importante realizársela, no escuchar de personas, terceras personas, de amigos, vecinos, de que es un estudio que duele mucho, que es incómodo. Sí, es muy incómodo para el paciente, pero es necesario. Es necesario para el diagnóstico, el tratamiento, evaluar la progresión y, y eso, acudir con un personal capacitado. Siempre averigüen si se lo hacen en un laboratorio X o con un doctor en específico, que sea la persona indicada para que no haya más sufrimiento como el dolor o molestia.
Entonces, también, ¿por qué es importante el apoyo familiar en este momento de realizar el estudio? Uno, porque va a reducir la ansiedad y el estrés del paciente. Ya sabemos que el paciente llega abrumado con información que ha escuchado o por malas noticias, viene con ansiedad, depresión. Entonces, aparte, este estudio que sí puede ser incómodo porque, como vieron en las imágenes, incluye la inserción de una aguja en los músculos, entonces puede causar incomodidad. Entonces, al tener un familiar presente, lo va a ayudar a tranquilizar al paciente y reducir el nerviosismo. Acompañamiento y seguridad emocional, pues ya sabemos que si hay alguien cerca, conocido, va a sentir el paciente seguridad y consuelo. También va a facilitar la comunicación con el personal médico debido a que, como sabemos, el paciente o sus familiares pueden llegar abrumados por información, por estrés, entonces puede que no le haga preguntas al médico o no siga indicaciones que el médico que les diga, como por ejemplo, les decía, en la electromiografía es muy necesario que el paciente no contraiga los músculos, entonces si el paciente está abrumado, no comprende, el familiar que está acompañando lo va a facilitar que entienda órdenes o que se relaje. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre pedimos que el familiar que vaya sea alguien como allegado. O sea, por ejemplo, si es el esposo, que vaya la esposa, o si es papá e hijo y tienen buena relación, sabe toda la enfermedad, también que vaya, porque va a facilitar muchas cosas, va a reducir el tiempo, va a reducir el estrés del paciente, va a ser más colaborador. También se necesita para el apoyo físico después del procedimiento, debido a que los pacientes quedan agotados, hay dolor, molestia por la agujita que muchas veces ha ingresado. Entonces, para pasarlo ya sea del lugar donde se está haciendo el estudio a su silla de ruedas, o lo ayuda a parar, o lo ayude a ir al baño. Para eso se necesita, para que facilite la movilidad y también para que el paciente regrese a casa con mayor comodidad. Y también para refuerzo positivo y motivación, como les decía, el proceso del diagnóstico de la ELA puede ser difícil emocionalmente, sobre todo para el paciente que la padece. Entonces, un familiar puede brindar palabras de ánimo y apoyo en todo el transcurso del estudio y de todo el proceso de la enfermedad. Entonces, como conclusión, tenemos que la electromiografía o el estudio de conducción, o como le indica el médico, estudios neurofisiológicos, es fundamental para un diagnóstico preciso y para monitorizar la enfermedad de la ELA, para sobre todo la progresión de la enfermedad. Juega un papel clave en la atención integral del paciente, ayudando tanto a los médicos como a los familiares en la toma de decisiones, sobre todo, como les decía, por los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Sobre todo, lo más común es que los quieran operar de la columna cervical pensando que ese es el problema. Entonces, se les aclara que no es, se les llega a un diagnóstico preciso, con escalas precisas que ya entienden los médicos, y pues se evita la incomodidad y la pérdida de, ya sea de tiempo, de recursos, de dinero que puede ser utilizado en mejorar las condiciones de vida del paciente. Entonces, el apoyo familiar es crucial para el manejo de la enfermedad y va a fortalecer el vínculo afectivo en un momento de vulnerabilidad, como es el diagnóstico, en este caso de ELA. Eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Estoy aquí para responder. Muchas gracias. Y ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Muchísimas gracias, doctora. Si alguno de los que están aquí o en Facebook tiene alguna pregunta, es el momento, y si nos la quieren hacer llegar después, pues a nosotros se la haremos llegar a la doctora para que ella nos haga favor de responder. Pero de inicio agradecerle, doctora, por su tiempo, por su valiosa información, y decirle que desde ya está adoptada por parte de FIADEMAC. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, el conocer gente como usted tan preparada y tan dispuesta a, pues, a ceder un poco de su tan ajetreado y pues pues tan ocupado tiempo, pues es de agradecerse. Eh, pues sobre todo porque sabemos que la verdad ustedes como profesionales están tan ocupados y tienen tan poco el tiempo como para relajarse a veces, y que nos dan este tiempo, pues les agradecemos mucho, le agradecemos mucho, doctora. De nada, a la orden, y estoy aquí dispuesta cuando quieran alguna pregunta por medio de usted. Estoy a las órdenes. Es muy importante
que los familiares, los pacientes conozcan este tipo de estudio y que apoyen a sus familiares cuando vayan, porque le digo, nosotros si hacemos en el laboratorio muchos pacientes y llegan, ya saben todos, con depresión, han buscado información incorrecta o familiares o amigos que le han dicho no te hagas ese estudio porque te deja dolorido, no te puedes mover, pero sí es necesario que siempre, o sea, hay muchos laboratorios que les pueden ofrecer a 2.000 pesos, por ejemplo, el estudio completo, pero no saben quién se los va a realizar, o sea, un técnico que lo capacitaron y ya lo está realizando y no es de la manera correcta. Nosotros para hacer estos estudios primero estudiamos, bueno, somos médicos, hicimos internado, luego medicina interna, neurología y luego neurofisiología. Entonces sí es correcto de que se y pregunten, ¿quién me va a realizar un estudio? ¿Es un técnico o un neurofisiólogo? También lo pueden realizar, por ejemplo, los rehabilitadores, pero así, preguntando y no es, o sea, como discriminación, pero es lo correcto que lo realice un neurofisiólogo, un personal capacitado para que no sea todo digamos, este mundo complejo de la esclerosis múltiple ahora aún más complicado por un estudio doloroso. Sí, sí, y sobre todo lo que usted comenta que el apoyo familiar, el apoyo de las personas más queridas para el paciente es vital, es de suma importancia que estén ahí y que estén al lado del paciente para que el paciente sienta pues, ese apoyo, esa comprensión y ese no estoy solo y puedo con esto y sé que al paso del tiempo, al paso de la enfermedad, yo voy a poder porque voy a ir del lado de las personas que me aman. Entonces, esto es de gran importancia y usted lo ha señalado muy bien, el que desde un principio ellos se sientan acompañados y se sientan fortalecidos por esta parte, les ayuda mucho en el ánimo y les ayuda mucho a la sobrevida y al ir enfrentando la enfermedad día con día. Así es. Siempre vayan, lo ideal es que vaya el familiar que esté más relacionado, el que lo cuide o el que sepa más de la enfermedad o el que emocionalmente esté más en contacto. Por ejemplo, si es la esposa, como le decía, o el esposo, es mejor que vaya la esposa o la hija que más sepa. Pero es así, si se puede y no enviar cuidadores o el vecino que lo pudo llevar, ¿no? Porque muchas veces no afloran sus sentimientos o no se sienten en confianza con un amigo, un vecino, el cuidador. Siempre la persona o el familiar más allegado que vaya al... Claro. Pues, si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún aplauso para la doctora, pues creo que no. Pues si Muchas tienen gracias. alguna pregunta y después las hacen llegar, pues se la estaremos enviando, doctora, y pues muchísimas gracias por su tiempo, por su entusiasmo y bienvenida a nuestra familia y le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias, fue Que muy, tenga un excelente día y a todos los muchas gracias. muchas gracias, fue muy claro todo lo que explicó. Sí. Bueno, pues bonito día a todos, que disfruten el domingo en familia y nos vemos. Aquí estoy a las órdenes. Gracias, doctora. Buen día. Buen día a todos. Igualmente.